En seguimiento a este programa de salud integral que estamos revisando los diversos temas que están afectando a nuestros chicos para crear un sistema de contención, de prevención y control de riesgos en las escuelas como sitios locales de salud. Hoy vamos a ver el tema de salud integral sexual. Vamos a tratar de revisar lo básico desde el A, B, C, D, E, F. Y bueno, de antemano, me presento, soy doctora epidemióloga, pero también fui presidente de la Asociación Mexicana de Sexología. Como epidemióloga nos tocó crear el Programa Nacional de Prevención y Control de SIDA a nivel nacional, y también fui monja. Entonces tengo todo este radar que va desde monja carmelita descalza hasta teniente de fragata. Y bueno, manejamos los programas sexuales. Y aquí lo que queremos hacer es manejar todas estas dimensiones relacionadas con la salud sexual. Por ello estamos manejándola como la salud integral, la salud sexual integral. Y esto tiene que ver con la relación sexual que es externa, como individuo, como familia, a nivel social o a nivel interno. Tenemos dimensiones físicas, sentimentales, emocionales y espirituales, transpersonales. Entonces, en realidad, hablar de sexualidad integral es tocar cada uno de estos aspectos para tratar de entender que una cosa es sexo, que es anatómico, y otra cosa ya es el género, que es social, y otra cosa ya es hablar de una sexualidad integral, que nos permite hablar de la vinculación, que incluso no es solamente física, sino también espiritual o transpersonal, y nos permite integrarnos y consolidarnos en una relación con otra persona. Este paso del yo al nosotros, ¿no? Al tú y yo, requiere romper el ego, romper esta cápsula centrípeta de egocentrismo, donde yo primero aprendo a desarrollar mis síntomas y mis percepciones, y poco a poco voy ampliando mi relación para entendernos como un nosotros. Y eso permite un nuevo tipo de relación. Y es cuando nos volvemos uno ya pues, en conciencia. Sabemos que la vida es un milagro y depende de la sexualidad. Puede que durante 40 semanas tengamos pues al corazón de la madre bombeando doblemente porque tiene adentro a un ser humano. El milagro que de los 80 millones de espermatozoides en una sola eyaculación, uno solo es el que llega al óvulo, luchando contra pues la acidez de la vagina, contra la gravedad, y llega al óvulo. Y ahora se sabe no que entra por fuerza, sino que la membrana tiene una activación eléctrica que le da paso a uno de los espermatozoides, como que escoge cuál espermatozoide. Aquí lo maravilloso es que de todos esos espermatozoides, todos tienen una carga genética diferente. O sea que es un milagro que nosotros, como producto de aquella eyaculación original, seamos únicos, seamos diferentes, o que nuestros hijos, y así lo vemos, como cada uno es diferente. La maravilla de que durante pues, la formación de nuestros hijos se van formando 3 láminas originales. Y esto lo veíamos, una es endodermo, que es la que forma los órganos internos, una es el mesodermo y una es el ectodermo, que forma la piel y el cerebro. Ya para el tercer mes, ya deja de ser embrión y se forma como feto.
Y es cuando ya empieza a las 12 semanas a formarse los órganos diferenciados. En las 12 semanas ya se puede saber qué sexo se tiene. A los 5 meses se oye el corazón, la placenta, empieza pues la vida, ¿no? Y esto obviamente eh, nos enseña, ahora que tenemos tomografía axial computarizada, la maravilla del desarrollo del bebé. Antes se pensaba que pues se iba formando sin conciencia. Ahora se sabe que in útero va percibiendo las emociones de la madre, los movimientos, va respondiendo a los sonidos externos e incluso se han puesto electrodos en el bebé intrauterino y tiene actividad cerebral similar a la del sueño. Y esto pues nos enseña que ellos ya están de alguna forma teniendo visualizaciones o percepciones de sonidos. Ahora, una cosa es inútero y ya cuando nacemos se forma una cultura sexual. La sexualidad existe obviamente desde que existe el hombre, pero la cultura sexual es interesante porque va generando una especie de cápsula de inconsciente colectivo que va formando esta idea de sexualidad como bueno o malo y que ha venido cambiando a lo largo de la civilización. Nosotros sabemos las diferencias que han habido desde pues, los hindús, los griegos y los cambios que vinieron con la educación religiosa, que le dieron ciertas connotaciones a la sexualidad que tienen que ver con el bien, con el mal, que antes no se veían y que en otras culturas tampoco se veían. Entonces, es otro de los fenómenos de la sexualidad como cultura que nos envuelven. Y esto es lo que va formando lo que hoy conocemos como género, que es la diferenciación entre la masculinidad y la feminidad. Y eso ya nos adentra en diversas respuestas. En realidad, in útero, nosotros tenemos de los primeros 3 meses 2 sexos. O somos originalmente bisexuales todos. In útero tenemos tanto un conducto que se llama de Müller, que es de mujer en alemán, y tenemos un conducto de Wolf, que es de masculino. Entonces, es al tercer mes que uno de los dos se cancela para que evolucionemos ya sea como mujer hacia adentro o como hombre hacia afuera. Pero los tejidos son los mismos. Esta es muy interesante porque ahora sabemos que el pene, por ejemplo, está hecho con el mismo tejido con el que se forma el tejido interior de la vagina. Y muchos de los tejidos que tienen que ver con el glande, por ejemplo, tiene que ver con el clítoris, la membrana lo que son los labios mayores tienen que ver con el escroto. Entonces, no somos tan diferentes a nivel embrionario. Todos tenemos el mismo origen. El hermafroditismo, cuando ya nacemos, existe lo que se llama el sexo genético, que está determinado por los genes. Tenemos un sexo congénito, que es cuando nacemos nos dicen, no, es masculino o femenino, dependiendo de cómo nacimos, pero algunos bebés nacen, por ejemplo, reglando por las hormonas de la madre, o nacen con los labios mayores muy hinchados y parece escroto, o nacen con un clítoris muy grande y entonces parece hombrecito y le dicen que es hombre cuando en realidad es mujer. Estos son errores de lo que se llama sexo congénito.
Y luego ya hay sexo aprendido, lo que aprendemos en los roles sociales, viendo, imitando a nuestros padres. Pero en base al sexo anatómico, sí, bueno, pues todos sabemos las diferencias, pero sí es importante entenderlo, y más como padres de familia o profesores que nos toca tratar de aclarar dudas que quizá nuestros alumnos no puedan verbalizar o preguntar en casa, ¿no? Entonces nos toca tratar de aclarar lo más informado posible sobre las dudas. Primero, la vagina de la mujer no tiene terminaciones nerviosas. Si las tuviera al nacimiento del bebé, sería demasiado doloroso. Entonces, el orgasmo de la mujer tiene dos tipos de orgasmo. Tiene uno que es de clítoris, que es externo, y uno que es interno, que está relacionado con la terminación del sistema nervioso central a nivel torácico. Eh, y esta inervación es profunda. Entonces, pero no tenemos una inervación o una sensación vaginal propiamente. Se habla del punto G, que en realidad es del punto Grafman, de ahí viene la palabra, y tiene que ver probablemente con un tejido queloide que queda con el himen de la mujer, que es una membrana que normalmente se forma como a esta altura en la vagina de la mujer, y que quedan recidivas que puedan tener una sensación estimulante. Tenemos entonces que tenemos genitales externos y tenemos genitales internos. En realidad los ovarios tienen el mismo tejido microscópico que lo que serían los testículos. En el caso del hombre se descienden, pero en la mujer se mantienen dentro del abdomen. Los senos de las glándulas mamarias, por ejemplo, en la mujer, pues lo sabemos, producen leche para los bebés, pero las glándulas mamarias de los hombres, si se les inyecta estrógeno, también producen leche. Entonces, el tejido en realidad es muy similar, pero la estimulación hormonal es la que va diferenciando las funciones. Ahora es importante conocer lo básico, pero es que es increíble cómo los chavos a veces piensan que las relaciones son a través de, ahora sí que tenemos el hoyo por donde hacemos del 1, del 2 y del 3, por así decir, y ellos no diferencian muy bien por dónde tener relaciones sexuales. Y es importante saber que uno es del aparato digestivo, en el caso del ano, y el otro es aparato reproductor, y no están conectados. Y eso es obvio para los que sabemos, pero sí es básico explicarles que es diferente, y los riesgos obviamente de embarazo son totalmente diferentes. También es importante saber que cuando hay una penetración no entran hasta el útero. En realidad está cerrado el útero, y así es para que el bebé pueda concebirse dentro de una bolsa y un saco seguros. Pero la idea, y en muchas de las encuestas con los chavos cuando se pregunta sobre su educación sexual, piensan que la penetración entra al útero, y no es el caso. Este es el cérvix, que está cerrado, y nada más tiene un orificio pequeño por donde sale la sangre en la menstruación. Este tejido de la vagina es muy similar al tejido del pene. Igual que el pene tiene músculos que le permiten crecer durante una eyaculación, la vagina también tiene crecimiento durante la erección, y puede tener un crecimiento, pero es hacia adentro. El útero, que sí tiene un orificio, pero está contenido,
es donde la bolsa, el saco, donde el óvulo finalmente, después de pasar por la trompa de Falopio, va a llegar a anidarse, ¿verdad? Va a llegar a anidarse. El ciclo del óvulo de la mujer tiene 15 días y luego 15 días, por decir, en promedio. Algunos son menos, son 14 días, son 13 días, 12 días y 12 días. En la primera mitad del ciclo se estimula con la progesterona y la segunda mitad es con el estrógeno. Estoy equivocada. La primera mitad es con el estrógeno y la segunda mitad es con la progesterona. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la primera mitad yo me voy a estimular, voy a ser extrovertida y el día 14, en la mitad del ciclo, es cuando mi óvulo se puede fecundar. Y entonces empieza una estimulación con la progesterona, que es la que va a darme esta sensación de introspección y si estoy embarazada, me va a permitir el desarrollo del óvulo para que pueda implantarse ya fecundado en lo que es la matriz. La matriz es el útero. Entonces vean la diferencia entre, obviamente, entre lo que es el aparato digestivo y lo que es el aparato reproductor. Esto es importante que, pues que los muchachos lo sepan claramente y que también sepan las diferencias entre la estimulación local de la mujer a nivel del clítoris superficial y otro que es el orgasmo profundo. Porque las sensaciones, la estimulación es totalmente diferente en el hombre que en la mujer. Aunque el escroto del hombre está hecho con los mismos tejidos que en los labios mayores y menores de la mujer, vean ustedes que responden a una respuesta hormonal. Aquí tienen ustedes un cuadro donde se ven las hormonas que excitan por un lado y las que inhiben en la mujer. Vean ustedes que de las hormonas que excitan tenemos la feniletilamina, que es una molécula que se conoce como la molécula del amor. Se encuentra en el chocolate, incluso en la marihuana, y es la que produce orgasmo o incluso su alteración puede provocar casos de psicosis o depresión. La dopamina es otro estimulante en la mujer que produce lo que anticipa el placer, el deseo. Y este se asocia no solamente con el deseo sexual, sino el deseo del alcohol o del cigarro. La oxitocina, que es lo que se inyecta a las mujeres para que anticipen o adelanten su parto, en realidad ahora se sabe que también es lo que se llama la hormona del bonding, de la vinculación, del afecto, y tiene que ver con el tacto. El tacto produce esta oxitocina que hace que nuestra piel reconoce a nuestra pareja y se siente estimulada con ella. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que inhiben a la mujer? Pues tenemos también, como los hombres, progesterona, que es lo que decíamos, la segunda mitad del ciclo hormonal de la mujer. Y es lo que se administra como anticonceptivo. Aumenta la territorialidad, la agresión, y es lo que nos permite defender a nuestros hijos, es la testosterona local que tiene la mujer. La vasopresina también inhibe el deseo sexual y es lo que se conoce como la hormona de la monogamia. Es la que reduce, nos permite dormir o no, lo que nos da lo que es la templanza y está también relacionada con la regulación de la orina.
Tenemos también el estrógeno, que es una hormona excitante, y esta es la de la primera mitad del ciclo. En realidad, este estrógeno, cuando entramos en menopausia, se deja de producir por los ovarios y se empieza a producir por las células grasas. Por eso engordamos las mujeres en edad madura, y también se produce por las células del cerebro. Es la hormona feminizante. Curiosamente, en los hombres que toman mucho alcohol, aumenta su estrógeno y también les crecen las mamas, son más gorditos, les inhibe el deseo, estimula el deseo sexual, pero inhibe su ejecución. En este caso, el estrógeno está relacionado también con el equilibrio en la salud mental. Protege contra, por ejemplo, la esquizofrenia. Tenemos también una hormona en las mujeres que excita y se conoce como la dehidroepiandrosterona, la DHE, y esta la producen nuestros adrenales, ovarios, y mejora el pensamiento, mejora el sistema inmunológico, es un antidepresivo, determina longevidad, y tenemos también hormonas masculinas como la testosterona. Se ha visto que las mujeres que tienen puestos de liderazgo o de dirección ejecutiva en ciertos puestos sociales, si les toman muestras sanguíneas, tienen niveles altos de testosterona, y esto les aumenta la masculinidad, por así decir, la agresión, la territorialidad, esta sensación de poder y adrenalina. Ahora, tenemos más hormonas que nos inhiben, como ya dijimos, progesterona, la prolactina, que es la que produce lactancia, se produce en la hipófisis, en el cerebro, y también en el hombre produce espermatozoides o anorgasmia. Serotonina, que también nos inhibe el deseo sexual, es lo que se da como Prozac para disminuir ansiedad, y tiene que ver también con la disminución en los orgasmos o en la obsesión. ¿Por qué es importante todo esto? Primero, para saber que el deseo sexual en la mujer como en el hombre es una respuesta hormonal, y es una respuesta que va cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo en la edad pues de jóvenes, en la edad reproductiva, que ya en una tercera edad. Aunque en todos los casos siguen existiendo y son determinantes no nada más de la respuesta sexual, sino de nuestra respuesta emocional y racional, que también es interesante y es algo que ahora se empieza a trabajar. Vean ustedes cómo inútero, aquí se puede ver las diferencias del organismo en la formación del himen, por ejemplo, en la vagina. Entonces, volviendo a las cosas básicas, tenemos un hoyo 1, que es por donde orina la mujer, un hoyo 2 se le puede decir por donde reglamos, y un hoyo 3 que es por donde hacemos popó. Y es muy vulgar, muy sencillo, pero lo aclaro porque es increíble la cantidad de dudas que pueden existir. En el caso del hombre es diferente, porque el 1 y el 2 están juntos. No, claro, ellos no reglan, pero eyaculan por el mismo lugar por donde orinan, y nada más tienen 2 y la mujer tiene 3. Entonces sí es importante desde el punto de vista de limpieza, por ejemplo, se recomienda que las niñas se les enseñe a limpiarse hacia atrás para que no jalen lo que pueden ser restos de heces fecales hacia orificios de la uretra, que pueden provocar infección urinaria o vaginal.
y cosas básicas, lavarse bien entre labios mayores y menores, agua y jabón son básicos, pero tienen que ver con hablar claramente con nuestros hijos sobre la importancia de la higiene. Entonces tenemos por separada la vagina, el cérvix, la uretra, que es por donde es la vagina, esta es la vejiga donde se junta la orina. Y esto todo, como está encimado, tiene que ver con la estimulación erótica. Hay lo que se llama antroversión y retroversión del útero. Hay mujeres que tienen el útero hacia adelante o hacia atrás y eso cambia el placer, la sensación de placer o la dificultad al parir, por ejemplo. Y tiene que ver también cuando uno tiene problemas o dolor local o dolor en el orgasmo, tiene que ver con problemas quizá de infección urinaria en la vejiga que está adelante y que puede estar empujando atrás, o del intestino que también está íntimamente ligado, no directamente, pero está contiguo a el útero y puede estar ejerciendo presión que puede ser sensación de problema. Los ovarios, obviamente, y bueno, estos son los riñones. El tener claro nos permite también hablar claro con nuestros hijos que entiendan y también identificar los dolores o los problemas que nos pueda provocar. El clítoris, decíamos, no tiene uniforme, no tiene unión a nada, pero tiene terminaciones de sensibilidad. Ese sí tiene terminaciones nerviosas que dan sensación local de placer. Y corresponde ese tejido a lo que es el glande en el pene del hombre, que también es una zona erógena. Muchas preguntas que nos hacen como sexólogos, que si hace daño el Tampax. En realidad esto es nuevo, antes se utilizaban toallas externas, ahora se introducen a lo que es el útero. Sí hay riesgo de que se rompa lo que es el himen, que es esta tela que antes le daba importancia a lo que es la virginidad. En realidad sabemos que el himen es un tejido que separa, bueno, que está en algunas personas nace imperforado, en otras personas tiene ya, desde chiquitos tiene muchos orificios, se puede romper y se puede tronar desde niños con algún centón. No en todos los casos sangra cuando se rompe. Obviamente que si es imperforado, pues no sale la sangre de la regla y puede ser motivo de que nuestra hijita no le sale la regla y que le duele el abdomen porque lo tiene acumulado y no sale. Tiene que tener orificios. El himen imperforado entonces sí puede ser motivo pues de problemas, ¿no? Estos son los tipos de orificios que pueden tener el himen. En realidad, todos deberían tener orificio para que salga la regla. Unos son más gruesos dependiendo del tejido queloide que tengamos. Por ejemplo, si nosotros cicatrizamos con un tejido queloide que nos deja una cicatriz abultada, pues podemos pensar que nuestro himen pudo haber sido pues engrosado y pudo haber sido doloroso a la penetración o al romperlo. En otras personas que es muy frágil, muy ligero, es un tejido mucho más delgado, a veces ni se siente. Entonces la importancia cultural que se le dio al himen como una validación de la pureza pues de la virginidad de la persona, pues es algo que en realidad no tiene validación anatómica. Tenemos entonces que es interesante que la regla, en el caso de nuestras jóvenes, ahorita nuestras hijas pueden estar entrando en lo que es la regla, pero
pero las mamás estamos viviendo la menopausia. Entonces, el vivir dos etapas paralelas, pero diferentes, hace que muchas veces tengamos choques emocionales con nuestras hijas en esta etapa adolescente de las hijas, donde ellas están viviendo una etapa premenstrual y nosotros pues seguimos con esto. Entonces vemos que en la menstruación, ¿qué es lo que pasa con las chiquitas? Pues aumentan de peso. ¿Por qué aumentan de peso? Porque retenemos líquidos que hacen que se nos hinchen los senos, la cabeza, por eso nos duele la cabeza, nos duele el abdomen, porque literalmente nos hinchamos y por lo tanto hay irritabilidad, hipersensibilidad, cansancio. Sí, es real, no es histeria de la mujer. Sí, si se pesa uno aumenta de peso. Y por otro lado, pues las mamás estamos viviendo etapas de depresión, nos disminuye la agudeza mental, empezamos con fatiga, cefalea, irritabilidad, bochornos, esta sudoración, ¿no? Pérdida de la memoria. Y son etapas paralelas que estamos viviendo con nuestras hijas. La premenopausia, la menopausia o la posmenopausia. Y es importante primero conocerlo, saberlo, estar conscientes de que este equilibrio hormonal está cambiando y que requiere de una disciplina que reduzca nuestra dieta, nuestro peso corporal, a la actividad física, disminuir la ingesta de alcohol, de tabaco, y que puede tener trastornos. Por un lado, a las chiquitas les despierta el deseo sexual y por otro lado, a los grandes ya disminuye el deseo sexual, aumenta el peso, la resequedad vaginal, los trastornos de debilidad. Son efectos anatómicos, son cambios que hay que conocer para poderlos manejar emocionalmente. Hay que saber que, bueno, en el caso de el desequilibrio puede presentar riesgos de cáncer. Ahora es importante saber que el tener relaciones sexuales antes de que madure y selle el tejido de la vagina nos expone a que anide ahí el virus del cáncer cervicouterino. O sea, esto es muy importante porque se ha visto un aumento de riesgo en el cáncer de las mujeres, en el cáncer endometrial, en el cáncer de uterino, del endometrio o cervical, por tener relaciones sexuales tempranas. Y esto porque el virus se anida y empieza a activarse ya en la Edad Media. El tener muchas parejas antes de que selle el tejido, entonces es un factor de riesgo. Ahora sabemos la ventaja que tiene el utilizar soya, por ejemplo, para que disminuyan muchos de estos síntomas, y es lo que pasa en en el este, en culturas orientales, donde vemos que se continúa la producción de estrógenos y nos protege contra riesgos de cáncer cervicouterino por tomar soya o algunos de estos productos que logran este equilibrio estrogénico. Todo esto nada más para enfatizar la importancia entre las hormonas y el desarrollo emocional. Se requiere tomar mucha agua, se requiere ejercicio, se requiere una dieta equilibrada, disminuir la ingesta de sal, lo que ya sabemos, el control óseo,
pero todo esto teniéndolo en mente nos quita esta sensación de que no, pues es que ya estoy vieja o ya estoy perdiendo la capacidad o ya tengo... Son procesos naturales que requieren readaptación para lograr un equilibrio con esta nueva producción hormonal.